Hola, bienvenidos a esta presentación acerca del generador de radiofrecuencia Curis de la marca alemana Suter. Vamos a comenzar esta presentación respondiendo a la pregunta que ven ahora en pantalla: ¿por qué usar Curis? Y esta pregunta podemos responderla desde dos frentes distintos. Por una parte, podemos hablar de características propias de este equipo en particular. Y vamos a mencionar, por ejemplo, que Curis produce radiofrecuencia en 4 MHz en todos los modos, ya sean monopolar o bipolar. Vamos a profundizar en esto a lo largo de esta presentación. Y vamos a decir también respecto al equipo que Curis cuenta con un sistema de auto-stop, o sea, en la generación de energía se detiene de forma automática, y audio feedback que le sirve al cirujano en este caso para saber cuándo el equipo se encuentra activo y cuándo no, de acuerdo a la señal acústica que Curis emite. Las otras dos razones por las cuales deberíamos utilizar Curis se refieren a beneficios de la radiofrecuencia en general. Y vamos a decir entonces que la radiofrecuencia produce menor daño colateral en los tejidos y a raíz de esto produce también, o permite, mejor dicho, una mejor cicatrización. A esto también podemos agregar, por ejemplo, el hecho de que al producir menos daño en los tejidos y permitir que estos se cicatricen de una forma más rápida, se reduce también el consumo de analgesia por parte del paciente, que podríamos mencionar como una quinta razón por la cual deberíamos utilizar Curis. Ahora, ¿por qué usar radiofrecuencia en lugar de electrocirugía? Que es el concepto que se maneja más en macro, ¿verdad? Entre cirujanos, en ambientes hospitalarios y clínicos. ¿Por qué utilizar la radiofrecuencia entonces? Y vamos a explicar esto con una forma, con una suerte de comparación, y vamos a considerar que yo tengo este huevo, que podemos ver ahora en pantalla, y necesito cocinarlo. Para cocinar este huevo tengo como primera opción una sartén y como segunda opción un horno microondas. ¿Qué ocurre? Si yo utilizo o si decido cocinar el huevo en la sartén, lo primero que tengo que hacer es aplicar calor en la sartén, o sea, en el contenedor, esperar a que toda la superficie absorba este calor y se caliente para poder luego partir el huevo, ¿verdad? Ponerlo en la sartén y que el huevo finalmente se cocine. En el microondas, por el contrario, si yo pongo este huevo en un plato, lo meto en el horno microondas y lo programo para que el huevo se cocine, el contenedor del huevo, que es el plato que les menciono, en ningún momento se va a calentar. O sea, estamos hablando, volviendo a lo que nos convoca, que el sartén sería el equivalente a la electrocirugía, mientras que el microondas sería equivalente a la radiofrecuencia. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver esta gráfica en donde vamos a explicar un poco qué es la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia se define como una oscilación electromagnética que provoca agitación molecular en los tejidos. Como se puede ver en la gráfica, la radiofrecuencia se encuentra sobre los 3.5 MHz y es sobre esto que la resistencia del tejido a la corriente comienza a generar calor, y este calor hace que el líquido intracelular se volatilice, pero solo en el punto de contacto con el electrodo. Importante mencionar también que este electrodo permanece frío. O sea, la radiofrecuencia es una energía que yo aplico en una zona puntual del cuerpo y no produzco calor excesivo en el área circundante. La electrocirugía, por su parte, utiliza frecuencias mucho más bajas, entre los 0.3 y los 1.6 MHz. Lo podemos ver también en el gráfico.
Pero ¿qué ocurre? Que la resistencia del tejido a la corriente que yo le aplico hace que el electrodo se caliente. Por eso es que en la electrocirugía voy a necesitar un agente refrigerante, un líquido que puede ser una solución salina, puede ser un suero, que me permita enfriar el tejido sobre el que estoy trabajando, básicamente para que el tejido no se carbonice. Entonces, este calor del electrodo se transmite directamente y por contacto al tejido, lo que produce, como nos podemos imaginar, ¿verdad? Un mayor daño. Eh, el daño se habla que es un 50% mayor entre la electrocirugía y la radiofrecuencia. Por tanto, la electrocirugía va a producir también cicatrización irregular, más dolor postoperatorio y, como mencionábamos en un comienzo, voy a obligar a mi paciente a que consuma una mayor cantidad de analgésicos para poder lidiar con este dolor que va a sentir después de su intervención. En este cuadro vemos la comparativa entre la permitividad del cuerpo, del tejido, y la frecuencia. Vamos a explicar esto diciendo para comenzar, que todo cuerpo físico tiene resistencia eléctrica. Para ilustrar esto podemos, por ejemplo, imaginar que con un lápiz quiero perforar un papel volantín y con el mismo lápiz intento perforar una hoja carta común y corriente y luego intento perforar un cartón piedra. De esa forma podemos explicar el concepto de resistencia o permitividad. Entonces, ¿qué ocurre? La frecuencia de la energía es muy importante en este tipo de cirugías porque mientras más alta sea la frecuencia, menor es la resistencia del tejido. Por lo tanto, menor también va a ser el efecto del calor sobre el tejido, lo que indica un trauma menor y una mejor sanación. Como podemos ver en el gráfico, la permitividad baja porque la radiofrecuencia tiene más contactabilidad y esta contactabilidad llega a su punto máximo en los 4 MHz. Y es lo que podemos ver, ¿verdad? Tanto en el tejido muscular, en el tejido graso y en la sangre, en el gráfico que tienen ahora en pantalla. En los 4 MHz, las membranas se vuelven más conductoras y la corriente fluye. ¿De qué forma fluye esta corriente? Vamos a comparar nuevamente la energía de alta frecuencia que se utiliza en la electrocirugía y que muchas veces se confunde con la radiofrecuencia. Importante hacer esa distinción. Las altas frecuencias actúan entre los 300 y los 500 kHz y lo que hacen es calentar las células externamente, el gráfico que pueden ver ahora en su pantalla a mano izquierda. Por lo tanto, voy a necesitar más energía para obtener un resultado en el tejido. Recordemos el huevo y la sartén. La sartén se calienta de forma externa en la superficie y el huevo al entrar en contacto con la sartén recibe el calor de la superficie de esta que ya está caliente. Eso es un poco la alta frecuencia. La radiofrecuencia, por otra parte, se da en frecuencias de 2 MHz y mayores y en este caso la corriente viaja a través de las células. Por lo tanto, como lo dijimos, es equiparable al microondas, donde la energía va a llegar directamente al tejido, directamente al huevo, para seguir con la comparación que ya hicimos, lo que va a ser evidentemente menos invasivo, va a producir menos daño en el tejido y la energía va a ingresar a este de una forma específica. Es por esto que, como ya lo mencionamos, gracias al ingreso preciso de la energía en las células, la radiofrecuencia genera un 50% menos de daño por calor. Para continuar con el tema de las temperaturas,
Tenemos este gráfico donde vemos los grados Celsius en el eje izquierdo y abajo tenemos diferentes estados respecto a esta temperatura. Tenemos la temperatura corporal, luego tenemos la fiebre, tenemos la desnaturalización, coagulación, etc. Curis genera temperatura sobre el tejido con un máximo de 100 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta del tejido debiese ser una respuesta natural. Sin embargo, 100 grados Celsius igual parece una cifra alta, ¿verdad? Y si vemos en el gráfico, estaríamos llegando al nivel de desecación. En función a esto, les puedo comentar que la mayor parte de los procedimientos de Curis se ubican entre los 60 y los 80 grados, que es la línea verde que se puede ver en pantalla. La coagulación, por ejemplo, se realiza con 60 grados Celsius. ¿Qué pasa a los 60 grados? Que las proteínas se aglutinan y detienen el flujo de la sangre. La desnaturalización, vamos a revisar también este concepto que no es muy común. La desnaturalización se produce cuando la proteína pierde su estructura. Por ejemplo, al freír un huevo, volvemos con el ejemplo del huevo, la clara, que antes era gelatinosa y transparente, al entrar en contacto con el calor se torna blanca y sólida. Ese es un ejemplo de desnaturalización. Otro ejemplo que puede aplicarse un poco más con mayor cercanía al tema quirúrgico ocurre, por ejemplo, cuando cocinamos un trozo de carne. El tejido conjuntivo, que está formado por una proteína que se llama colágeno, se desnaturaliza y produce gelatina, lo que en consecuencia hace que la carne se ablande. Puede resultar un poco extremo este ejemplo, hablar de carne y compararlo con un paciente, pero eso es lo que ocurre exactamente cuando aplicamos calor en esta temperatura de la que estamos hablando, ¿verdad? En un cuerpo o en una zona del cuerpo de un paciente, lo que hace la temperatura es actuar sobre esta proteína, sobre el colágeno, que se desnaturaliza, produce gelatina y hace que el trabajo sea mucho más sencillo porque ablanda el tejido. Los generadores de alta frecuencia, también conocidos como electrobisturíes o bisturíes, bisturí eléctricos, es lo mismo, perdón la redundancia, lo que hacen es carbonizar los tejidos en la superficie, por lo que las células de abajo no coagulan apropiadamente. Esto puede pasar, por ejemplo, imaginémonos que, volviendo al ejemplo del sartén, yo tengo un sartén que está muy caliente en la superficie y pongo un trozo de pollo, un trozo de pechuga de pollo. Este calor extremo va a hacer que la pechuga se queme en la parte que está directamente en contacto con la superficie de la sartén, mientras que la otra parte o el medio quizás de este trozo de pollo no se va a ver afectado por el calor. Por tanto, volviendo al tema de la electrocirugía, tenemos que las células de la superficie son las que se carbonizan y las células de abajo no coagulan de forma apropiada. El problema de esto, el riesgo que se corre, es que evidentemente podemos tener sangrado postquirúrgico en profundidad. No va a ser un sangrado que se vea superficialmente, sino que es el tejido que se encuentra por debajo de esta superficie que yo ya carbonicé con mi electrobisturí, es el que puede llegar a sangrar. La diferencia de Curis, la diferencia de la radiofrecuencia, es que la coagulación se efectúa a un nivel mucho más profundo. Vamos a ver ahora, siguiendo con la coagulación, es lo que podemos ver a mano derecha. Dijimos en un comienzo que Curis genera radiofrecuencia en una escala de 4 MHz en sus dos modos, que son los modos monopolar y bipolar.
Como se puede ver en la imagen, el modo monopolar está principalmente indicado cuando quiero hacer cortes en el tejido, mientras que el modo bipolar me va a servir cuando yo quiero coagular este tejido. Em, ¿Puedo hacer un corte con un instrumental bipolar? La respuesta es sí. ¿Puedo hacer coagulación con un instrumental monopolar? La respuesta también es sí, pero por definición, si quiero un corte preciso, si quiero un corte limpio, voy a utilizar siempre energía monopolar. Si quiero una buena coagulación, que cuente con todas las características que hemos mencionado durante estos minutos que llevamos de presentación, voy a utilizar energía bipolar. El modo monopolar, entonces, para resumir, me sirve para cortar, me permite hacer cortes fáciles, mientras que el modo bipolar me va a permitir producir un efecto de coagulación a mayor profundidad y utilizando la menor energía posible, perdón, esto gracias a los beneficios de utilizar la radiofrecuencia. ¿Qué pasa en pabellón? Aquí tenemos la mesa quirúrgica. Importante señalar que cuando utilizo instrumental monopolar voy a necesitar una placa autoadhesiva ubicada en el cuerpo del paciente, puede ser en un muslo o en el abdomen, que va a permitir que la energía que recorre el cuerpo del paciente y que se inicia, que entra al cuerpo con el instrumental monopolar, regrese al equipo, me sirva de retorno con esta placa. Importante acá también mencionar, me han preguntado a mí en lo personal si necesito, por ejemplo, en pacientes obesos o en pacientes muy grandes, si se necesitan dos placas. La verdad es que no, porque la energía va a tender a salir del cuerpo por la primera salida que encuentre. Por la primera vía de escape, esta energía va a volver al equipo, ¿verdad? A su generador. Entonces, por ejemplo, si es un paciente obeso o un paciente, como les digo, muy grande, y le pongo una placa en el abdomen y le pongo otra placa en uno de los muslos y estoy trabajando con radiofrecuencia en su oído o en su laringe, la energía sí o sí va a salir del cuerpo de este paciente por la primera placa que encuentre, es decir, por la placa que tengo ubicada en el abdomen. Y la placa que tengo en el muslo, la verdad es que no me va a servir de mucho. Eso como un consejo en caso de que eventualmente les pregunten si se necesita conectar más de una placa en estos casos, en estas excepciones. Ahora, ¿qué ocurre con la energía bipolar? El instrumental bipolar, lo vamos a ver en unas futuras presentaciones, tiene siempre puntas, dos puntos de contacto entre el instrumental y el tejido. Por lo tanto, el ciclo de la energía se cierra ahí mismo y no voy a necesitar una placa de paciente. La energía entra al cuerpo y sale del cuerpo del paciente por el mismo instrumental, por lo tanto la placa no la voy a utilizar. Ahora, importante también señalar que Curis puede producir energía tanto monopolar como bipolar. Por lo tanto, van a haber cirugías, instancias quirúrgicas en las que el doctor va a necesitar cortar tejido, para lo cual va a utilizar un instrumental monopolar y va a necesitar una placa en el paciente. Y también van a haber instancias donde el cirujano necesite coagular, por lo tanto va a tener conectado un instrumental bipolar. No hay ningún problema al utilizar un instrumental bipolar en un paciente que tiene conectada una placa. Son cosas que funcionan por separado, por lo tanto también eso le sirve como un dato, ¿verdad? Y ya comenzar a familiarizarse con el hecho de que el generador Curis produce las dos energías de manera independiente, por supuesto no puedo generar las dos energías al mismo tiempo, pero la monopolar necesito una placa, la bipolar no la necesito. ¿Puedo utilizar un instrumental bipolar en un paciente que tiene una placa? Absolutamente y sin ningún problema.
Otra de las cosas que les quiero comentar se refiere a dos características que tiene el equipo Curis y que lo distinguen, ¿verdad?, de todos los generadores disponibles en el mercado. Eh, una de estas características es el auto RF y la otra característica, que es la que vamos a explicar a continuación, es el P al cubo, que significa en la sigla en inglés Pulsed Power Performance. ¿Qué quiere decir esto? Que Curis produce la energía en paquetes, para ponerlo de una forma lo más didáctica posible, y en cada segundo de aplicación se liberan 50 de estos paquetes, que es lo que tenemos representado en la pantalla con el color rojo, ¿verdad? Ya dijimos que la energía que libera el equipo es la que va a producir calor, va a producir temperatura sobre el tejido y es la que finalmente nos va a permitir intervenir este tejido de la forma en que nosotros queremos. Ahora, ¿qué pasa? Que en los intervalos de estos 50 paquetes, el equipo deja de producir calor, lo que permite que el tejido se enfríe y recibe menos daño. No es un calor constante, sino que es un calor, una energía que va por paquetes y con estas pausas entre medio. Por lo tanto, sin necesidad de aumentar el poder del equipo, sin necesidad de ponerle un voltaje mayor, estos pulsos me van a permitir una coagulación muy focalizada y muy gentil, produciendo un daño colateral por calor que resulta mínimo. La otra característica de Curis es el auto RF, que es autorradiofrecuencia, ¿verdad? Y que la tenemos explicada en este gráfico. Ya dijimos que la impedancia del tejido es la resistencia que tiene el tejido frente a una energía externa, ¿verdad? Y esta energía, esta resistencia, esta impedancia, en algún momento del tiempo puede subir. ¿Qué ocurre cuando sube esta resistencia del cuerpo frente a la energía que yo estoy aplicando? El generador, a diferencia de lo que uno puede pensar de buenas a primeras, no aplica más energía para combatir, podría decirse, de igual a igual. O sea, el cuerpo me está poniendo resistencia, yo pongo más energía como para doblegarlo, ¿verdad? No funciona así porque eso produciría un daño que no queremos producir. Entonces, ¿qué hace la autorradiofrecuencia? Que al momento de encontrarse con un tejido que presenta mayor impedancia, la potencia de la energía disminuye y vamos a mantener esta potencia disminuida durante el tiempo que sea necesario hasta que alcancemos el resultado que queremos lograr en el tejido. En otras palabras, puede que la intervención me tome unos minutos más, pero voy a tener la seguridad de que estoy aplicando una potencia de energía menor, por lo tanto el tejido sobre el que estoy trabajando se va a ver mucho menos dañado que con cualquier otro método de electrocirugía. Finalmente, ya para familiarizarnos con el equipo, vamos a ver un par de diapositivas en las que vemos los botones, la interfaz de la consola. El lado izquierdo, donde hay 4 botones, 2 amarillos y 2 azules, es el lado de la energía monopolar. Y el lado derecho, donde tengo 3 botones amarillos y 3 botones azules, es la energía bipolar. Más a la derecha aún tengo 3 visores con números, ¿verdad?, digitales, y luego tengo 3 perillas que me permiten controlar la información y la energía respectivamente. La primera perilla va a ser para todo lo que tenga que ver con corte, que son el color amarillo, y la segunda perilla va a ser para todo lo que tiene que ver con coagulación, que son los botones azules.
Recordemos, como vimos en una diapositiva anterior, que ambas energías, monopolar y bipolar, son capaces de cortar y de coagular. Pero, por definición, como dijimos, si quiero un corte limpio, impecable, voy a utilizar siempre energía monopolar, y si quiero una coagulación profunda, focalizada y gentil con el cuerpo, voy a utilizar energía bipolar. Vamos a revisar entonces el corte monopolar. Tengo disponible en Curis un corte monopolar con rebordeado de coagulación y un corte monopolar plano sin este reborde de coagulación. El corte plano es un corte más limpio, mientras que el corte con rebordeado me va a permitir cortar y darle la oportunidad también al tejido de que coagule al mismo tiempo. Hay una relación acá entre la coagulación y la velocidad. Si yo hago el corte muy rápido, el tejido no va a coagular porque no está recibiendo la energía suficiente. Pero si yo hago un corte de forma más lenta, le voy a dar tiempo y energía también al tejido para que coagule. Ojo que esta coagulación nunca va a tener la calidad de una coagulación bipolar. En general, el sistema, la energía monopolar, como hemos dicho, y de hecho acá podemos ver los modos de coagulación bipolar. Tengo coagulación de contacto con el tejido, es un efecto a profundidad y está representado en la interfaz del equipo con un electrodo que se llama el electrodo esférico, que es un electrodo con una punta como una bolita, ¿verdad? Y eso va a coagular el tejido una vez entra en contacto con él. Y el otro modo es coagulación por soft spray, que es de la punta del instrumental salen unas chispitas que van a coagular por el método de fulguración. Ahora, lo que les estaba comentando, ninguno de estos dos sistemas de coagulación, estamos hablando de coagulación monopolar, va a ser mejor que la coagulación que me ofrece el sistema bipolar, que en Curis nos ofrece coagulación local de contacto en el sector de los electrodos, que es el botón azul que está encendido en la imagen. A la derecha de este tenemos el modo coagulación local de contacto en el sector de los electrodos, pero mucho más fino, mucho más preciso, para lo que tenemos, por ejemplo, un instrumental llamado EndoPen. Y finalmente tenemos RABOR, que es la reducción de volumen por radiofrecuencia, que vamos a analizar en una futura presentación. Los modos de corte de la energía bipolar, tenemos de izquierda a derecha un corte bipolar plano sin reborde de coagulación, un corte bipolar con reborde de coagulación que actúa de la misma forma que el corte monopolar. Y finalmente tenemos la opción para extirpar, que se utiliza, por ejemplo, con pinzas anulares, que las de marca Suter se llaman Super Gliss, que es lo que tenemos ahí en pantalla. Entonces, en esta diapositiva vimos el modo monopolar, qué funciones me da de corte y coagulación, y el modo bipolar, con las funciones correspondientes para corte y coagulación también. Vamos llegando al final de esta presentación. Vamos a revisar los botones de la parte inferior de la interfaz del equipo. Y tenemos de izquierda a derecha el timer, que se utiliza en la coagulación bipolar, que es controlada para ablación. Ablación significa extirpar. Entonces voy a poner este timer que lo controlo con la perilla que está en la última fila de las 3 perillas que tenemos a mano derecha. Este timer, perdón, me va a permitir coagular en vasos específicos y muy delgados, por ejemplo, en neurología, en neurocirugía, y voy a poder poner, por ejemplo, en el timer en sí, 1,5 segundos,
Si yo activo el timer, el timer se inicia auto start, no voy a necesitar ni siquiera pisar el pedal, esto lo hace el equipo automáticamente, y al tocar el tejido, Curis va a generar energía y se va a detener cuando alcance este límite que yo le puse de 1,5 segundos o 1,2 segundos, que es lo que tenemos acá en pantalla. Entonces, programo el timer, cuando el instrumental hace contacto con el tejido, esto se activa y se detiene automáticamente cuando se alcanza el tiempo que yo programé. El siguiente botón a la derecha es el botón de reinicio de las funciones automatizadas, que se explica por sí solo, ¿verdad? Luego tenemos coagulación bipolar, que comienza el contacto y finaliza automáticamente. Y coagulación bipolar, que se detiene al estar finalizada. Finalmente, el botón que tiene este borde morado es coagulación bipolar y indica la impedancia del tejido. En, en los electrodos Rabor, por ejemplo, que son los electrodos que se utilizan para reducción de volumen a través de la radiofrecuencia, se va a encender siempre, en cuanto yo conecto el electrodo al equipo, se va a encender el botón que dice acá coagulación bipolar se detiene al estar finalizada. Eso es lo que mencionamos al comienzo de esta presentación y es la característica de auto-stop de Curis. O sea, el equipo detecta cuando la coagulación ya terminó, deja de transmitir energía, emite una señal acústica y el doctor, bajo este sentido, ¿verdad? No tiene que preocuparse de estar pendiente de habré coagulado lo suficiente, me faltará todavía, habrá sido mucho, habrá sido poco. El equipo hace ese trabajo por él y le ahorra una cantidad importante de tiempo quirúrgico y de estrés, también podemos decirlo, ¿verdad? Esa ha sido la presentación del generador Curis de radiofrecuencia de la marca alemana Suter y como les comenté, vamos a generar una serie de videos en los que vamos a profundizar más en el instrumental y en las distintas cirugías que podemos hacer utilizando este generador de radiofrecuencia. Muchas gracias por tu atención.